Visión País, construyendo ciudadanía, es presentado por Unión de Facultades de Medicina del Paraguay, UFAMEP, Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, auspiciado por Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, Materazzi, reinventamos el descanso, Silvestri Muebles, nuestra calidad, una tradición. Buenas noches, bienvenidos a Visión País. Hoy queremos dedicar nuestro análisis a la educación y titulamos nuestro análisis Situación de la educación paraguaya y la necesidad de su transformación. En otros tiempos, la escuela ha representado un lugar seguro para los niños, niñas y adolescentes. En estos últimos tiempos, la escuela también pasó a ser un espacio de inseguridad. Tenemos denuncias por supuesto abuso sexual, tenemos denuncias porque un jefe de disciplina contratado por los propios padres de familia agredieron físicamente a un par de estudiantes que llevan en sus mochilas sustancias psicoactivas, conocidas como las drogas, chicos que se agreden físicamente en el espacio geográfico llamado justamente escuela. En fin, aquello que por un buen tiempo ha sido un espacio seguro y al mismo tiempo un único espacio para poder generar la experiencia de aprendizaje, está en crisis. Por otro lado, los datos que tenemos justamente en el ámbito educativo, y esto ya tiene que ver con la educación como sistema, son preocupantes, requieren de una reorientación en términos de política pública y de hecho estamos en pleno proceso de un debate y de un análisis en relación con la necesidad justamente de una nueva reforma educativa en nuestro país que en nuestro caso particular de Paraguay se ha denominado transformación educativa, en relación con el aprendizaje de los estudiantes en aquellas materias denominadas fundamentales como matemática, comunicación castellana, comunicación guaraní, ciencias y lo que tiene que ver con la formación ciudadana, formación social. Cada vez distamos más de aquello que nosotros mismos nos propusimos lograr como objetivo. Evidentemente estamos en una situación crítica y cuando se está en una situación de este tipo, lo mejor que podemos hacer es precisamente reconocer la situación por la que atravesamos para poder generar conciencia y a partir de ahí, por supuesto, construir acuerdos y consensos y alianzas para buscar su transformación. Hoy en Visión País nos acompañan para justamente el análisis que le proponemos la magíster Alcira Sosa. Ella es viceministra de Educación Básica del Ministerio de Educación y Ciencias. Muy buenas noches, Alcira, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, Francisco. Gracias por la invitación. Me encanta el título de asumir la necesidad de una transformación educativa en nuestro país. Buenas noches a los compañeros. También nos acompaña hoy en Visión País el magíster Óscar Charotti, director ejecutivo de la Fundación Juntos por la Educación. Muy buenas noches, Óscar, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches a la viceministra, al compañero Eladio. También nos acompaña hoy en nuestro programa el doctor Eladio Benítez. Él es secretario general de la Unión Nacional de Educadores, Sindicato Nacional. Muy buenas noches, Eladio, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, doctor Jiménez. Un gusto estar en tu programa. Alcira, un placer siempre. Y Óscar, un honor poder compartir con ustedes. Brevísima pausa. A la vuelta vamos a compartir con ustedes el análisis sustentado en datos estadísticos y si hay alguna salida, alguna alternativa a esta situación de crisis por la que está atravesando nuestro sistema educativo. No se muevan, ya volvemos.
NPI se renueva y te presenta Buenos Días Paraguay. Después de la misa, te conectamos con la información más precisa para arrancar la jornada bien informado. Buenos días, Paraguay. Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro te acompañan en Buenos Días Paraguay. El mejor de los augurios para esta etapa que abrimos. Lunes a viernes, después de la misa. NPI nos conecta siempre. En el bloque anterior habíamos hablado de unas características por las que está atravesando el sistema educativo. Esto habría que sumar también lo que tiene que ver con el desfinanciamiento en estos últimos tiempos. Ya en la década de los 70, precisamente la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, había sugerido un porcentaje del Producto Interno Bruto que deben destinar los sistemas educativos para que puedan en gran medida responder a lo que demanda como para poder lograr sus objetivos. Y se plantea siempre, y siempre se habla de esto, valga el énfasis, del 7% del Producto Interno Bruto que tienen que destinar los países. De todos modos, yo creo que fueron suficientemente inteligentes los convencionales constituyentes del año 1992, donde hay un criterio mucho más objetivo porque varía mucho esto del porcentaje del PIB entre un país y otro. Sin embargo, los convencionales constituyentes en 1992 establecieron un criterio, reitero, mucho más objetivo, que es el porcentaje del PGN, el presupuesto general de la nación, que se debe destinar justamente a la educación. Y eso en estos últimos tiempos estuvo también en una situación de crisis, en el sentido, y estableció en el 20%. Y en ese sentido también reitero, hemos atravesado una crisis, porque en los últimos tiempos, por lo menos un trabajo realizado por una de las especialistas en financiamiento educativo, justamente ha demostrado que no se ha llegado al 20% después de muchos años de haber cumplido. Y si consideramos el porcentaje del Producto Interno Bruto, por supuesto, también en estos últimos tiempos Paraguay, después de haber alcanzado un 6% en este periodo democrático, descendió de manera considerable. Queremos compartir con ustedes algunos datos estadísticos. Ustedes pueden visualizar justamente en su pantalla. Paraguay destina el 2.8% de su Producto Interno Bruto a la educación, administrada por el MEC. Esto no es un dato menor. ¿Por qué? Porque justamente cuando hablamos del presupuesto educativo, ahí tenemos también el presupuesto de otras entidades que precisamente cuando se habla de un monto destinado a la educación, todo eso no va a la educación propiamente de los niños, niñas y adolescentes, lo que tiene que ver con la educación obligatoria y gratuita, que en nuestro país va desde el preescolar hasta el último año de la educación media. El 2.8% refiere justamente a eso y todos los otros proyectos y programas que son administrados por el Ministerio de Educación y Ciencia. 2.8%. Algunos han hecho un estudio y habían dicho que por lo menos se necesita por encima del 5 o 6% del Producto Interno Bruto. Vamos a trasladar enseguida la pregunta a la viceministra Alcira Sosa. Otro de los datos que queremos compartir con ustedes tiene que ver precisamente con lo que representó la pandemia. La recuperación del aprendizaje como consecuencia de la pandemia de COVID-19 tomará 3 años. Esto probablemente estemos hablando de un tiempo mínimo, ¿no?, del que se establece como periodo. 3 años siempre y cuando ahora desde el sistema educativo, digamos, se reoriente un par de cuestiones. Y finalmente, el último dato que queremos compartir con ustedes es que de los 70.000 egresados anuales de la educación media, 8.000 no poseen las capacidades básicas requeridas. ¿Estos datos son reales, Alcira? Sí, bueno, en uno hay que hacer una corrección porque en realidad, lastimosamente hay que decirlo, si miramos los resultados de matemáticas, el 92% no posee las condiciones básicas, o sea, el 8% sí. Ajá. Entonces en esa lámina hay que hacer el ajuste porque realmente el porcentaje de los que egresan
sin las capacidades básicas es mucho mayor. Varía entre el 68 al 92% entre las áreas de ciencias, lengua y matemáticas, que son las áreas usualmente evaluadas en cualquiera de las pruebas estandarizadas, sean nacionales, regionales o internacionales. Y ese es el gran desafío que tiene este proceso denominado hacia la transformación educativa, de garantizar calidad de aprendizaje. Hay que reconocer que como país en estas 3 décadas avanzamos de manera importante en términos de cobertura. En la década de los 90, que no hace 30 años aún en términos de mirar las cohortes, digo, solo el 22% culminaba la secundaria en este país. Solo un poco más del 20% para algo que hoy es un poco más usual, llegaba al preescolar. Hoy estamos por el 82%. O sea, la cantidad de niños jóvenes que podían acceder al sistema hace 30 años y que tienen muchos de ellos las edades que tenemos quienes estamos aquí, ¿verdad? Son contemporáneos nuestros y no han tenido la posibilidad de terminar la secundaria y por ende las carreras posteriores a la educación secundaria. Pero claro, la gran debilidad tiene que ver con la posibilidad de una inversión sostenida que permita justamente invertir en líneas estratégicas que hacen a la calidad educativa, no solo al acceso. Ahora, yo siempre he sido muy cuidadoso cuando suelo hacer el análisis de la reforma educativa, porque algunos utilizan el término fracasó la reforma educativa de los 90. Y precisamente la discusión en el ámbito académico es que también se cometió un error, digo bien, en la evaluación de la política de los 90, donde solo se focalizó la mirada en el aprendizaje de los estudiantes, cuando en términos de política pública hay otras cuestiones que habría que considerar. Esto que señaló, por ejemplo, la viceministra, ¿no? O sea, hay mayor cobertura, los chicos pudieron acceder a textos escolares, algunas cuestiones vinculadas no precisamente con la política educativa, pero sí con las políticas sociales que condicionan el aprendizaje de los chicos, que tiene que ver con la merienda, el almuerzo escolar, en fin. En ese contexto y como especialista en políticas públicas, Óscar, ¿qué nos dejó como aprendizaje la reforma de los 90 en términos de avances? Y digo esto que yo suelo sostener de que la reforma educativa tuvo avances, pero no logros, ¿verdad? Entonces no quiero yo calificar así como un fracaso. Hubo, sin lugar a dudas, si comparamos, porque finalmente sabes no te hablo a la audiencia, sabemos muy bien que cuando evaluamos las políticas públicas necesariamente tenemos que comparar, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué nos deja como, digamos, insumo importante a considerar, aspecto positivo importante a considerar, lo que fue la implementación de la reforma de los 90 ahora para este proceso de transformación educativa? Bueno, a ver, yo primero creo que no ha habido una evaluación formal de lo que ha sido el proceso, ¿cierto? Pero sí creo que hay una serie de elementos muy importantes para los momentos que nos tocan. Los momentos que nos tocan en relación a este proceso de transformación educativa que este gobierno está impulsando, viene impulsando desde hace un poco más de 4 años. Primero, me parece importante indicar aquello que referías, como muy pocos países en América Latina y el Caribe, Paraguay tiene en la propia Constitución Nacional un indicador de asignación, de inversión a educación en el presupuesto, en función al presupuesto general de gastos de la Nación, que es el artículo 85 y que establece muy claramente que como mínimo el 20% del presupuesto general de gastos de la Nación de Administración Central, que es una porción, básicamente es la mitad, debe ir destinado a educación. En aquel momento ya las discusiones en las constituyentes ya referían de que ese porcentaje posiblemente era muy poco para todos los requerimientos, pero ya en función, como bien decías, estaba instalado como un piso y que a lo largo de estos 30 años, se han cumplido en junio, este 22 de junio, 30 años de la promulgación de nuestra primera Constitución Nacional Democrática. A lo largo de estos 30 años, lo que pretendió ser un piso pasó a ser un techo. Prácticamente muy pocos años fueron aquellos en donde logramos incrementar un poco por encima de ese 20% del PGN de Administración Central.
Y esos indicadores de asignación también se fueron complementando con presupuestos de otras partidas, de otros ministerios, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Defensa, hasta Presidencia de la República, como bien decías. Si nosotros analizamos el indicador de asignación, que básicamente se contrasta con el artículo 85, que es función de educación en el presupuesto general de gasto de la Nación, arroja que la inversión en educación está por encima del 4%, no así el 2,8%, que es la porción que sí efectivamente se destina al Ministerio de Educación y Ciencias para el financiamiento de políticas de educación preuniversitaria, formales, no formales, ¿cierto? Y eso que realmente nos da cuenta de un presupuesto bastante precario, digamos, a lo largo de todo el proceso. Otro aspecto muy importante que me parece importante indicar en función a la reforma es de que en la época de los 90 realmente creo que se ha logrado identificar a la educación con el sentido estratégico que ésta requería para aquellos momentos. Paraguay da un paso de establecer al sistema organizativo del Estado paraguayo en función a un sistema social de derechos, organizado como tal, adoptaba la democracia pluralista, representativa y establecía a la educación como la principal estrategia para la construcción de una sociedad participativa y democrática. Veíamos a la educación realmente con ese sentido estratégico y ahí hubo una concertación, hubo un pacto muy importante entre distintos estratos de nuestra sociedad y que creo que es muy importante indicar esto porque si bien, como decías, en un momento tal vez el foco de aquel proceso de reforma tal vez no haya sido el aprendizaje, el foco sí fue ampliar la cobertura y lograr la escolarización, cosa que se logró insertar a más de 1 millón de estudiantes al sistema educativo a lo largo de estos 20 años, que creo que ha sido un logro muy importante, Francisco. Creo, por supuesto, la gran deuda ha sido efectivamente el tema de calidad, pero para hablar de calidad realmente necesitamos, desde el punto de vista de inversión pública, llegar a una meseta de financiamiento donde las cuestiones básicas estén de alguna otra financiadas, cosa que no ha sido el caso de las políticas educativas a lo largo de estos 30 años y tampoco al menos de este último periodo. La calidad, señaló la viceministra, ahora acaba de señalar Óscar, y esto me recuerda a aquello que dice la literatura. La calidad de un sistema educativo depende de la calidad de sus docentes. Eladio, ¿qué a ustedes como cuerpo docente, o qué ustedes como cuerpo docente, como plantel docente, identifican como fortaleza y como debilidad de la implementación de la reforma de los 90? Ya. Nosotros calificamos en realidad a la reforma de los 90 como un fracaso, pero dividiendo justamente lo que se puede evaluar, porque nosotros evaluamos el aprendizaje y que creo que es lo que más interesa a la sociedad, ¿verdad? ¿Qué es lo que aprenden nuestros niños? ¿Cuáles son las novedades? Si le vincula eso a la realidad actual o no, ¿verdad? Y bueno, y hay un fracaso. La señora viceministra justamente nos indicó que solo el 8% más o menos es el que está por encima de los aprendizajes necesarios, básicos, ¿verdad? Y bueno, entonces el 92% no ha aprendido. Y ese es un resultado todavía de la reforma educativa de los 90. Eso por un lado. Pero por el otro lado, ¿a quién se le condena? Pero con todo el énfasis del mundo, cuando hay fracaso en el aprendizaje. A los docentes, ¿verdad? Pero además hay otro elemento que la educación, o sea, el presupuesto debe cubrir para que haya una educación de calidad y que son las necesidades básicas, ¿verdad? La cobertura sería, por ejemplo, de la infraestructura educativa, que tiene que estar acorde a las necesidades. ¿Cómo en una escuela rancho se va a enseñar, por ejemplo, informática? Si no tienen nada de computadoras, no tienen nada de señales que corresponde a las necesidades de nuestro tiempo. Entonces no se puede dar un aprendizaje que no se tiene condiciones para aportar, ¿verdad? Y entonces, normalmente también, y la mayoría de los periodistas suelen decir, ¿verdad? Y grandes analistas, por cierto, que nosotros le pagamos casi el 87%, 88% del presupuesto a los docentes, ¿verdad? Bueno, pero ¿por qué eso? Porque hay necesidad de pagar a los docentes y que no está recibiendo todavía hasta este momento, el próximo año parece ser que se va a lograr
el salario básico profesional, lo que correspondería a un profesional de la educación. Bueno, pero si eso requiere, por la debida cantidad de alumnos que tenemos en el Paraguay, una inversión determinada, no se queda ya la inversión que hace el Estado para lo otro, ¿verdad?, que sería para la calidad educativa. Y entonces, la señora que hoy fallecida, ¿verdad?, la ex ministra, Marta Lafuente. La ex ministra Marta Lafuente, siempre decía, nosotros pedimos, hablamos, idealizamos la calidad educativa, pero todavía no cubrimos las necesidades básicas, ¿verdad? Entonces, hagamos la inversión como corresponde, porque lo claro y lo concreto es que se invierta para poder lograr la educación de calidad. Y tanto en la previsión que hace la Constitución Nacional del 20% del presupuesto, ¿verdad?, en realidad siempre ha sido el techo, ¿verdad? Sin embargo, nosotros hablamos del mínimo, ¿verdad? O sea que lo ideal sería que eso sea ese monto asignado sea la base y por encima para poder dar la cobertura y ahí pensar en la calidad educativa. Y nuestra inversión actual, ¿verdad?, hablando en PIB, nosotros manejamos del 3.4% nada más del PIB, ¿verdad?, que sería menos del 50%, o digamos 50% de lo que la UNESCO recomienda, tal como había señalado doctor Francisco. Quiero volver sobre ese tema a la vuelta de la pausa. La calidad, ¿va a ser simplemente, digamos, una ilusión o una retórica? ¿O hay posibilidades, no solamente de lograr la calidad, sino la calidad con pertinencia? Porque este es otro tema. El concepto de calidad no es un concepto neutro. De eso hablamos a la vuelta de la pausa. It's gonna be alright. How can you tell? I feel it in my heart. NPI se renueva y te presenta NPI Ahora. Les vamos a contar lo que está sucediendo ahora. Esto que necesitas saber. Carolina Arévalo, Fito Cabral y Juan Carlos Vareiro te mantienen al pendiente minuto a minuto Nos conectamos con vos. de todo el desarrollo de los acontecimientos del país y el mundo. Con NPI ahora estar permanentemente en contacto con lo que va ocurriendo. NPI Ahora. Lunes a viernes a las 9. NPI nos conecta siempre. Decíamos que en Paraguay, en estos últimos tiempos, si comparamos con lo que fue el inicio incluso del periodo democrático, hay mayor población estudiantil dentro del sistema. Y lo que señalamos en la introducción de nuestro programa, los desafíos que hoy tiene el sistema educativo no solamente son de carácter cognitivo, o lo que está vinculado con el conocimiento en matemática, en comunicación, en ciencias, sino la cuestión de las drogas, la cuestión del abuso sexual en las instituciones, digamos, en el predio de las instituciones educativas, ¿verdad?, el maltrato físico, ¿verdad?, eso desborda lo propiamente cognitivo. Ustedes pueden visualizar en su pantalla la cantidad de adolescentes, de la población total de Paraguay, 1 millón de personas son adolescentes. Y de esto, no sé si los 1 millón están dentro del sistema educativo, porque algunos también están fuera, digamos, excluidos. Pero hay un altísimo porcentaje de ellos. Y justamente esto debe ser atendido. Y atención al otro dato que quiero compartir con ustedes y van a visualizar en su pantalla. La prevalencia, del consumo de tabaco entre adolescentes escolarizados fue del 6% para los hombres y 4.2% para las mujeres. Ahí tienen justamente la fuente. Y esto no es un problema menor en términos de política pública. ¿Por qué? Y vean el siguiente dato que compartimos con ustedes. Datos recientes señalan que el costo para el país de las enfermedades ocasionadas por el tabaco es de 270 millones de dólares al año. Estos desafíos, ¿cómo se pueden, conceptuar, Alcira? Que no precisamente ya estamos hablando de áreas fundamentales, conocimientos, competencias, capacidades que tiene que aprender el chico, que de hecho también termina siendo una responsabilidad de la escuela. ¿Cómo abordar todo esto?
Bueno, ahí justamente refiriéndote a la escuela en crisis, yo diría que la escuela está en la crisis de una sociedad, Francisco. Y queremos a veces sobrecargar a la escuela, y lo decía también, perdón, Eladio. Eladio, sí. me confundí. Eladio, que justamente a veces el fracaso de la reforma se quiere cargar solo sobre el docente. Y es bueno hacer este análisis de todas las variables que inciden para definir esto. La escuela, mira Francisco, sigue siendo un lugar seguro. Es en la escuela donde se denuncian justamente estos hechos tristes que le toca vivir a nuestros niños, adolescentes y jóvenes como resultado del trabajo que hacen los directivos y docentes justamente, y que probablemente no lo hizo la familia en algunos casos y terminamos en estas circunstancias. Sí hay mayor visibilización de estos casos y por eso pareciera que se instala que la escuela es un lugar inseguro, pero la escuela es un lugar seguro. Lo que es importante es reconstruir el contrato social de la familia con la escuela, de la sociedad con la escuela, que haga posible esa función integradora de la formación justamente de la persona, no solo en las áreas del saber, sino en el desarrollo de las capacidades para la vida. Cuando hablabas del tema de las drogas, los abusos, el estar expuesto a tantas situaciones a las que hoy están expuestos nuestros niños y nuestros jóvenes, que tiene que ver con cómo todos, desde el rol que nos toca como padres, como docentes, como autoridades en el ámbito local, colaboramos para hacer que esa escuela realmente sea un entorno seguro que posibilite el aprendizaje, que se posibilite, y cuando damos estas cifras es súper interesante. Yo siempre planteo el costo de no invertir hoy en educación. El costo de no invertir hoy en educación, que tiene que ver con, por ejemplo, lo que planteabas en la lámina de cuánto nos sale por enfermedades debidas al tabaquismo, o de lo que nos puede suponer como país cuántos de nuestros egresados que después no puedan acceder al campo laboral, que no puedan tener seguro médico, que no puedan tener todo eso que de alguna manera después como país vamos a tener que financiar con políticas sociales. Y como vamos perdiendo el bono demográfico, en realidad, ¿cuánta es la cantidad de estudiantes? Y cuando hacíamos estos cálculos para justamente de cuántos egresan y en qué condiciones egresan, decíamos, bueno, de aquí a 10 años, si 70.000 son por año, egresan por año y no tienen esas capacidades, entonces de aquí a 10 años vas a tener más de 600.000 egresados sin capacidades básicas, adultos que no van a poder colaborar ni a su desarrollo personal, ni profesional, ni al desarrollo competitivo del país. Entonces, ¿cuánto nos cuesta no invertir hoy en educación para hacer que la población acceda justamente a una formación integral? Y eso realmente, ese eslogan que hemos repetido durante estas 3 décadas de la educación es compromiso de todos, en realidad hay que interpelarse cuál es el compromiso como actores sociales, porque esa no inversión en educación nos va a afectar a todos. Nos afecta de hecho ya en varios informes que hacen a los niveles de desarrollo y competitividad del país en la región, en términos de, también en términos de cómo estamos mirando el aprendizaje, no solo de nuestros chicos de las escuelas primarias y secundarias, el acceso a educación superior y así sucesivamente. O sea, todo eso tiene un costo, o tiene un costo de no inversión, que justamente en esto de mirar y en la discusión del cuánto por ciento realmente tiene que ver con cómo podamos también invertir, pero pensando en la calidad del gasto. No es solo que queremos llegar o al 7% o al 5.5% que dan los cálculos que ahora se han hecho para algunas estrategias concretas que hoy pueden ser las que están pensadas probablemente dentro de 10 años, y eso nos ha demostrado estos 30 años de reforma. Sin duda, lo que se planificó allá por la década de los 90 ha tenido que tener ajustes importantes en estas 3 décadas. La pandemia también nos demuestra que hay otras estrategias que de alguna manera tuvimos que incorporar para, en este caso, sostener el vínculo educativo, y todo eso implica que las estrategias que hoy podamos estar pensando al 2030 o al 2040 tengan que ser replanteadas. Pero en esa lógica pensar en una inversión sostenida pero integral, porque la problemática, ahora probablemente después de un poco más de 20 años del estatuto se garantiza el salario básico, pero ese
uno de los ejes. El tema de infraestructura es una deuda histórica, pero ahí uno diría, en el caso de las escuelas oficiales, que son un poco más de 8.500, invertimos en todas. Necesitamos 8.500 escuelas y no estoy hablando de cerrar escuelas, que siempre es un tema sensible. Probablemente en algún momento de nuestra historia, cuando no teníamos los accesos, rutas para poder llegar a las escuelas hace un poco más de 20 años, tenía sentido, y es más, la propia comunidad educativa construyó la escuela, que hoy está en una situación muy precaria. Pero hoy tendríamos que replantearnos cómo reconfigurar y redistribuir la oferta en esas instituciones o crear nuevas ofertas en dos focos que hay alta demanda, y pensar, por ejemplo, que sería la educación inicial y la educación media y técnica, pero pensar, por ejemplo, en un sistema de transporte que lleve a los chicos y que podamos conjugar en un círculo de donde tenés 5 o tantas escuelas. En esta nos concentramos con escolar básica o con media o con inicial y hacemos un uso eficiente de los recursos. O sea, la calidad del gasto también hay que discutir en términos de hacer posible que estas ofertas educativas lleguen a toda la población y lleguen con calidad. No solo en algunas escuelas tenemos buena infraestructura, tenemos buenos docentes, tenemos buen equipamiento y las demás. Entonces, los resultados siempre en el promedio se te caen. Y los esfuerzos sostenidos que se han hecho administración tras administración probablemente no dan los frutos que se esperan, porque no es una intervención integral que realmente permita llegar a todas las escuelas, a todos los docentes y a todos los estudiantes. Sin lugar a dudas, hablar de la educación es hablar de un nivel de complejidad que sabemos que el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes no dependen solamente del esfuerzo que se pudiera hacer en el contexto escolar, sino se habla justamente en la literatura de los factores asociados, ¿verdad? O sea, están condicionados por factores sociales. Desde ese punto de vista, Óscar, si hoy tuviéramos que priorizar, y esto me hace recordar, y varias veces hablamos ya de esto, en la experiencia en Brasil, en la década de los 80, se tenía que, las autoridades educativas decidieron definir qué es una escuela, a qué van a llamar una escuela. No solamente a un, digamos, a un edificio donde van los chicos y donde van los docentes a enseñar y los chicos, entre comillas, a aprender, sino qué tiene que tener esa institución a la que se llama escuela. Básicamente. Yo no sé si algo de eso habría que pensar, digo, en Paraguay, porque de las 8.500 escuelas y de esas identificamos las públicas, hay algunas que obviamente... Esas son públicas. ¿Perdón? Las 8.500 son públicas, tenemos más de 10.000 con las privadas y las subvencionadas. Perfecto, datos actualizados entonces. De las 8.500 escuelas, yo estoy seguro que hay unos cuantos que se le dice que es escuela, pero que obviamente comenzamos a analizar y ni lo más mínimo tiene de lo que debe tener una escuela para garantizar un mínimo de aprendizaje. En ese aspecto, Óscar, ¿qué es lo que habría que priorizar en términos de política pública hoy en el ámbito educativo? No te hace preguntas fáciles, Francisco. Bueno, a ver, ¿No puedes repetir la pregunta? Sí, desde el Observatorio Educativo Ciudadano hicimos un ejercicio en el 2019 de, por un lado, analizar en qué hemos invertido como país en la educación pública en estos últimos 20 años. Y por otra parte hacíamos un ejercicio prospectivo de cuánto cuesta el financiamiento de políticas educativas básicas, en aproximación a las metas ODS 2030. Y en función a lo cual podíamos ver que prácticamente un poco más del 40% de las instituciones de gestión oficial educativas tienen una matrícula por debajo de los 150 chicos, ¿verdad? O sea, realmente hay una atomización muy importante en todo el Paraguay, en estas 8.700 locales escolares que existen a nivel nacional, porque creo que son mucho más de 10.000 instituciones, ¿verdad? A veces funciona más de una institución en un local escolar, lo cual también genera un desafío mucho mayor para garantizar estándares de calidad con ese nivel de atomización en todo el Paraguay, y lo que pone nuevamente a colación es la gran importancia del funcionamiento a través de redes educativas, ¿verdad? El FONACIDE nos trae o trajo a colación, y creo que una evidencia de aprendizajes muy importantes en función de que el FONACIDE no solamente ha aportado un volumen muy importante de recursos, aún insuficientes para las demandas, pero muy importante en
infraestructura educativa y alimentación escolar desde una lógica desconcentrada de gestión a nivel de territorios, y que nos da cuenta en gran medida, y esto ya también en base a unos estudios todavía preliminares de parte del observatorio, todavía no lo hemos publicado, de que a lo largo de estos 10 años del FONACIDE, ese gran volumen de inversión ha tenido básicamente impacto solamente en minimizar los requerimientos de baños a nivel de institución educativa, no así de aulas, que a 10 años de esa inversión todavía se ven incrementados los requerimientos a nivel escolar, y no así en relación a equipamientos, que realmente las demandas siguen siendo sumamente importantes. Solamente ha repercutido en minimizar relativamente las demandas de baños a nivel de institución escolar. Que creo que hubiera sido muy distinto si a nivel departamental se hubiera tenido un plan departamental de priorización de esas inversiones articulado entre la gobernación, los municipios y el Ministerio de Educación y Ciencia. La política ha sido dar un poco de lo que se recibe a cada quien según las necesidades, y creo que no ha habido una visión estratégica de apuntar realmente a fortalecer una red educativa a nivel departamental. Y digo esto porque creo que hoy todavía, como mencionaba la viceministra, las deudas históricas con respecto a infraestructura están por casi los 400 millones de dólares. Todavía las demandas, por otra parte, de crecimiento en aulas, en equipamiento, son superlativas, y que con solamente el FONACIDE no satisface efectivamente eso. Una cuestión muy importante, resultado de este estudio que lo llevamos en el 2019, que empezaba a mencionar, era nosotros en ese estudio y en ese ejercicio prospectivo damos cuenta que Paraguay tiene que invertir en torno al 9% del Producto Interno Bruto, de la dinámica de crecimiento pre-pandémica. No estamos hablando de este momento cuando prácticamente estábamos en torno a un 5% de crecimiento anual del Producto Interno Bruto. Paraguay tenía que invertir aproximadamente 9% del Producto Interno Bruto para satisfacer mínimamente condiciones que, visto desde otro indicador, que creo que es mucho más explicativo en función a las insuficiencias y que habla del costo de inversión por alumno, hoy en día Paraguay está invirtiendo en torno a 820, 840 dólares por año por alumno. ¿Y a nivel regional cuánto es el promedio? A nivel regional creo que estamos entre 1.800 y 2.100 aproximadamente. Nosotros estimábamos en función a las deficiencias, al contexto nacional, que creo que en una de las diapositivas mostraba de que prácticamente el 40% de la población entre 0 y 17 años está en condiciones de alta vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema, y eso implica una serie de políticas de equidad, políticas compensatorias. Nosotros veíamos de que prácticamente tenemos que estar invirtiendo 4 veces lo que hoy se invierte para garantizar mínimamente, digo mínimamente porque, por ejemplo, para el tema de infraestructura escolar solamente costeábamos aulas, baños y comedores, ¿verdad? No costeábamos, digamos, otros espacios que pueden ser muy importantes sobre la base de políticas vigentes. Entonces, realmente la política está profundamente desfinanciada en estos últimos años. Hemos visto una precarización del presupuesto público, a pesar de que, bueno, si bien es cierto, se han logrado garantizar mínimamente los estándares básicos de salario docente, eso se logró gracias o a costillas de líneas presupuestarias vinculadas a infraestructura, a formación docente y a otras cuestiones absolutamente básicas para la política educativa, como bien decía la viceministra, que requieren sostenibilidad a lo largo del tiempo para garantizar, digamos, un impacto positivo en los aprendizajes. Quiero ir a una pausa, debo cumplir con mis anunciantes, luego le damos la palabra justamente al doctor Eladio Benítez. Sin lugar a dudas no se puede pensar en la calidad de la educación, no se puede pensar en una transformación sin una reforma del sistema de formación docente. ¿Están preparados nuestros docentes para implementar una nueva política pública, que en este caso se llama transformación educativa? En la década de los 90 se denominó reforma educativa. De eso vamos a hablar, y también a la vuelta de la pausa, ¿cuáles son los puntos que se podrían señalar como avances significativos en lo que se denomina transformación educativa? Brevísima pausa. It's gonna be alright.
Código Peligro. A partir de hoy, oficialmente aquí por las pantallas de Noticias Paraguay, violento accidente que se daba en zona de Itá. Impresionante, batallas campales que se dieron tras la culminación de partidos de fútbol. Te vamos a contar todos los detalles que no sabías de los temas más impactantes en el ámbito policial. Código Peligro. Lunes 21 horas. NPI nos conecta siempre. La reforma de los 90 que llegó en aula en 1994, en el primer grado, en el preescolar y primer grado, escribí mucho sobre esto, instalé debates. Siempre dije que tomó de sorpresa a los docentes. Porque en realidad lo que se hizo, lo que se hizo fue jornadas maratónicas de información más que de formación. Recordarán los docentes que fueron implementadores de la reforma de los 90, que iban a jornadas de una semana de 7 de la mañana, 8 de la mañana, hasta las 5 o las 6 de la tarde. Y bueno, ¿qué es lo que se hacía? Y se les informaba de lo que la reforma educativa básicamente planteaba, pero no es que se les formaba para ser implementadores de una política pública educativa. Ojalá que para esta transformación educativa ya hemos aprendido de eso. Y en ese contexto, la pregunta para Eladio, ¿cómo hoy están ustedes mirando, observando este planteamiento de la transformación educativa? ¿Están preparados para implementar una nueva reforma educativa en aula? Definitivamente no. Y yo creo que se está cometiendo el mismo error, la misma equivocación y que puede llevar a un nuevo fracaso de la transformación educativa que en la década de los 90. ¿Cuál fue el problema principal para el abordaje de los cambios que se planteaba poner en la reforma educativa? El plan curricular, por ejemplo, ¿verdad? Jamás se consultó con los docentes que están en campo, en trabajo, ¿verdad? Nunca se le dio la participación real, sino eran reuniones para bajar información concreta y bueno, vayan y apliquen esto, ¿verdad? Bueno, ¿qué significó eso? Que el docente no se empodera y por lo tanto no le interesa el resultado, porque al no ser partícipe de la elaboración de ese proceso, de ese proyecto, obviamente no se siente comprometido con el resultado. Hoy tenemos el mismo problema con la transformación educativa. Nosotros le hemos enviado al ministro, no al actual, sino al anterior, ya verdad, que nos reservamos el derecho de la participación o no en lo que ellos denominan Congreso Nacional, ¿verdad? Porque el Congreso Nacional que se plantea hoy dentro de la transformación educativa es justamente un espacio de información, de bajada de información nada más, ¿verdad? Nosotros tenemos sendos proyectos y propuestas concretas que hemos presentado al Ministerio de Educación en donde hablamos de ejes estratégicos y uno de los ejes estratégicos es la formación docente efectiva, ¿verdad? ¿Cómo el docente va a ayornarse al nuevo planteamiento si es que no tiene una preparación previa? Los conocimientos no son al azar, ¿verdad? Se tiene que absorber a partir de una formación, ya sea virtual, ya sea presencial o como fuera. Y esto nos está dando nuevamente hoy en la transformación educativa. Y creo que eso nos puede hacer pensar y tal vez con certeza decir que hacer fracasar de vuelta al proceso lindo que estamos teniendo hoy. La oportunidad de la transformación educativa es demasiado buena para el país, ¿verdad? Pero no se está tomando con la verdadera dimensión, ¿verdad? Otro problema puntual que hoy estamos teniendo es la falta de planificación, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos las redes colaborativas hoy que ya se ha aplicado en función ya a la transformación educativa, que todavía no ha sido aprobado por una ley del Congreso, ¿verdad? Entonces todavía no está en vigencia. Sin embargo, el Ministerio ya está planteando a través de cursos de capacitación justamente con universidades privadas, ¿verdad? Sendos cursos que no está sirviendo de vuelta, ¿verdad? Es más, confunde a los compañeros educadores. Dentro de por ejemplo, de las redes colaborativas que se le denomina, el proyecto es muy interesante, pero los profesores desconocen, los tutores, los coordinadores, ni ellos entienden bien porque las universidades van y contratan otra vez a colegas jubilados, docentes que no manejan la informática, por ejemplo, entonces, ¿qué va a ir a enseñar a los colegas? Y son situaciones que realmente
no se planifica, no se ve. Porque otro problema central es que redes colaborativas, se supone que tiene que haber conectividad, tiene que haber tecnología adecuada, ya sea notebook, ya sea celulares que estén acordes con su gama para poder ingresar a esos niveles de tecnología. Y no se tiene hoy. Y entonces en el Chaco se desesperan los colegas porque no tienen conectividad, no tienen las infraestructuras necesarias también o las herramientas necesarias para poder ingresar a esos sistemas. Qué oportuno para responder justamente la viceministra, y no le voy a hacer preguntas, sino que responda básicamente a lo que plantea Eladio, porque acaba de obsequiarme la viceministra Alcira Sosa un documento que se titula Diseño de la Estrategia de Transformación Educativa Paraguay 2030, segundo acuerdo, documento para el debate público, y está fechado julio del 2022. Bueno, justamente esta aclaratoria, no hay que confundir la reforma educativa, que fue una reforma curricular, con el Plan Nacional para la Transformación Educativa. Un plan, uno tiene en términos de estructura las políticas, que son los principios rectores, los planes y luego los programas y proyectos. Lo que nosotros estamos trabajando es en el Plan de Transformación Educativa, inicialmente al 2030, en realidad ya lo proyectamos al 2040, porque todos sabemos que en el ámbito educativo en unos años no se hacen cambios profundos. Y tenemos un plan vigente, el Plan Nacional de Educación al 2024. Y este es el plan que va a hacer la transición. Hay una fase de transición entre el plan Indalecio Cardoso y el plan de transformación educativa. No es una reforma curricular, y esto lo hemos explicado en N circunstancias. Uno de los ejes del Plan Nacional de Transformación Educativa sin duda va a ser la definición de nuevos modelos curriculares, porque primero fue uno de los puntos críticos que sale del diagnóstico que se trabajó durante más de un año, y segundo porque tiene que ver justamente con una de las políticas que fueron definidas en el primer acuerdo. En realidad hubo mucho debate y se pudieron consolidar inicialmente 8 políticas, 4 sustantivas que ponen el foco en lo misional. Todo lo que es el modelo curricular o los modelos curriculares, porque hay que hablar de modelos curriculares que respondan también al territorio o a los pueblos indígenas o a ciertos colectivos. Todo lo que hace a la educación técnica, que es un desafío que tenemos pendiente, es otra de las deudas históricas en el campo de lo misional, así como la deuda histórica es el tema de infraestructura. La educación técnica es otra de las deudas históricas. Todo lo que hace hoy a ese desafío de la incorporación o la apropiación de la ciencia y la tecnología en el ámbito educativo, y por supuesto lo que hace al desarrollo profesional del educador. No hay educación posible sin el tema del motor de todo sistema educativo, que son los docentes sin duda, y esos focos son los que están planteados. Y bueno, están las políticas instrumentales que tienen que ver con el financiamiento, la gestión, y tenemos una política que justamente establece este fortalecimiento de la comunidad educativa. En este plan, el eje es la comunidad educativa, ese espacio llamado escuela, que se configura como eje con todas las ofertas educativas que tenga ese centro escolar, de las que estén vigentes, al menos hasta la superior no universitaria. Y en los ejes de intervención se identifica justamente la atención a la institución educativa en esta discusión que hay que dar de nuevas estructuras para el funcionamiento. En realidad, esas 3.200 escuelas tienen un promedio de 25 estudiantes nomás, y esto ha sido algo que durante años se ha generado, pero que en algún momento tenemos que mirar distritalmente. ¿Cuántos estudiantes tenemos de tal edad? ¿Cuántas ofertas necesitamos de educación inicial, de básica, media en este distrito? Y ese es un trabajo que se tiene que hacer en territorio, no solo en departamento. Tenemos que mirar a nivel territorial para una planificación que nos permita una inversión sostenida. Todo lo que hace al bienestar estudiantil, por supuesto que es otro de los ejes. Las instituciones educativas y la evaluación y la gestión, que sin duda en todo plan. Entonces, no estamos hablando de una reforma curricular. Si hacemos el pacto social, una de las políticas se centra en esa reforma curricular que es necesaria, pero que no va a ser una contrarreforma también, porque hay que mirar que probablemente las ofertas de primera infancia y las diferentes, formales y no formales, que se han venido desarrollando en los últimos años, no van a requerir una reforma profunda. Requerimos expansión en todo caso. Las de educación media y tercer ciclo, pero media y media, las ofertas ya sea de bachillerato científico y técnico, sí tienen una necesidad de reforma profunda por la cantidad de disciplinas.
Y no porque no puedas desarrollar 15 disciplinas, sí, pero tendrían que ser todas de doble escolaridad, por ejemplo, para poder desarrollarlas en profundidad o hacer un replanteamiento. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que están planteadas en esto, y sí está previsto, por supuesto, pero hay una realidad, que es la realidad hoy presupuestaria, que solo podemos financiar la capacitación continua, y tomando el tema docente, del 13% de los docentes, y los demás. Y bueno, entonces va a funcionar muy bien en donde estén el 13% de los docentes. Por eso hablamos de una intervención integral que llegue a toda la institución, a todos los docentes, a todos los estudiantes. El tema que menciona Eladio de las tutorías es una estrategia que se inició este año, que volvimos 100% a la presencialidad, ya en el marco de esto que expusiste al inicio de la pospandemia. Hicimos un primer plan a 3 años de recuperación de pérdidas de aprendizaje, que nos permita, por un lado, atender a todas las instituciones, no a 1.000, 2.000. Y es un esfuerzo colectivo de los recursos que tiene el sistema en términos de movilizar a nuestros coordinadores pedagógicos. Yo sé que siempre a veces se deslegitima el trabajo entre pares, porque es el profe de la otra escuela nomás el que viene a capacitar. No es una capacitación, es un trabajo de tutoría donde el coordinador se instala en la escuela, trabaja con las herramientas que tenga, materiales impresos o los que tienen acceso en línea. En el caso del Chaco, todos nuestros docentes tienen notebook. El 100% de los docentes del Chaco, del sector oficial, desde educación inicial hasta educación media, ya el año pasado y a inicios de este año recibieron las notebooks. O sea, claro que hay un problema de conectividad que supera lo que el ministerio puede hacer, pero ellos lo que hacen es bajar los contenidos y trabajar en OFS. Entonces, lo que hace esta red que se inicia es fortalecer el trabajo local de las escuelas, de los docentes de una zona, de un territorio, algunos en modalidad en línea y otros en modalidad presencial, de acuerdo a la realidad territorial, sin duda. Y esto que permita fortalecer con otras estrategias este año, ya para la segunda etapa, porque toda la primera etapa estuvimos con esto de la nivelación durante 3 meses con los chicos, y lo vamos a hacer de nuevo en los siguientes años, pero en estas etapas lo que estamos haciendo ya también distribuir materiales impresos. ¿A qué ayuda eso? Además de que los chicos tengan el material, sin duda, ¿verdad?, que es un derecho, a que las horas de clase efectiva realmente permitan, en lugar de que se pasen copiando la pizarra, ya trabajar con los docentes en aula. Y eso también hay que seguir utilizando a contraturno, aunque no estés en las escuelas, porque el celular que antes los padres disponibilizaban cuando estábamos en pandemia es una oportunidad, aunque no tengamos equipamiento de media o alta gama, para seguir realizando actividades que den soporte a ese estudiante de acuerdo a los avances que tenga o no, con sistemas de evaluación que estamos implementando actualmente en línea para los que tienen, y los que no, lo estamos haciendo de manera impresa. Doctor Francisco. Me quedan en realidad 2 minutos y todavía Oscar tiene que intervenir. Me comprometo a tenerle nuevamente en un próximo programa. Solo que demasiado trascendente es lo que señalaba y que nos afecta directamente a los educadores. En 20 segundos. 20 segundos. Con relación al planteamiento que ella hace, es el deber ser, pero no es el ser. En este momento nosotros no estamos en condiciones para poder acceder a todas esas formas, digamos, de llegar, de interactuar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para los coordinadores pedagógicos que se están nombrando, se le da 13.000 guaraníes de combustible para trasladarse de una ciudad a otra, ¿verdad? Y sabemos que hoy el combustible está a 10.000 guaraníes casi, ¿verdad? Con ese ejemplo quiero dejar como reflexión a la audiencia. En una próxima vamos a desarrollar. Oscar, en un minuto, ¿se puede afrontar ante estas características descritas una transformación educativa en Paraguay? Bueno, primero y esto tiene mucho que ver con la respuesta que te di al inicio sobre el tema de la reforma de los 90. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado cuando evaluamos y analizamos las políticas educativas, porque en función a estas tenemos que construir el devenir, ¿cierto? La educación no se refunda con cada gobierno, entonces tenemos que entender y salvaguardar los avances. Hay muchísimo que transformar en la educación, pero hay mucho también por sostener. Realmente la historia a lo largo de estos 33 años nos da cuenta de que han habido experiencias fantásticas que no lograron sostenibilizarse a lo largo del tiempo, ¿verdad?
y que eso arroja y pone en análisis un punto que tiene que ver con el fortalecimiento institucional del Ministerio de Educación y Ciencias como ente rector, pero en este caso como la instancia del gobierno donde se anclan o debieran de anclarse estos procesos de transformación de manera tal a garantizar una sostenibilidad a lo largo del tiempo. El proceso de transformación educativa, sin duda alguna, a lo largo de estos 30 años ha tenido presupuesto como nunca, más de 4 millones de dólares, entiendo, para invertir en estos procesos. Ha llevado ya 4 años, un proceso que se inició con el periodo anterior, en el gobierno anterior, lleva 4 años, y realmente lo que también nosotros, con una mirada crítica, porque realmente creemos que es la que tenemos que garantizar en estos procesos en función constructiva y propositiva, miramos preocupados por la tremenda incidencia político-partidaria en el Estado y en el Ministerio de Educación, y que a lo largo de este tiempo realmente no hemos visto una transformación, un fortalecimiento estructural del Ministerio de Educación y Ciencias para garantizar estos procesos de transformación, y principalmente desde el siguiente punto. Uno de los objetivos centrales del proceso de transformación educativa era la construcción de un sistema de gobernanza que garantice la implementación y el monitoreo de este proceso por los próximos años, por un lado. Y por otra parte, en función a la construcción de un pacto nacional de los distintos, un acuerdo, no solamente de la élite, sino que, me animo a decir, de los partidos políticos en función a decir, señores, tenemos que cuidar esto. Cosa que no vemos necesariamente que se haya logrado o se esté logrando. Con eso quiero dejar en perspectiva. Muchísimas gracias, viceministra, por colaborar con nosotros. Cuando guste. Muy amable. Muchas gracias, doctor Eladio. Muchas gracias, muy amable, Oscar, por colaborar con nosotros. Gracias a usted. Brevísima pausa, a la vuelta presentamos nuestra conclusión. Turno tarde. Pobre de nosotros los usuarios del IPS. Oye, jugañan, nuestra plata les sostienen a esta gente. Con nuestra plata ellos ganan su sueldo. Con nuestra plata hacen cualquier cosa, menos atendernos bien. Con la conducción de Dante Melgarejo, Enrique Dávalos y Natalia Sosa Jovellanos. Turno tarde. En Paraguay tenemos una sola morgue judicial, que está en Asunción. Entonces, si ocurre algo lejos de Asunción, tienen que viajar hasta la capital, Gerard. ¡Qué vergüenza! ¡Dios mío! Turno tarde. De lunes a viernes a las 15 horas. NPI nos conecta siempre. La educación paraguaya atraviesa una crisis aguda. Desfinanciamiento, 2.8% cuando se requiere como mínimo de un 5% para poder responder a las necesidades básicas que plantea la administración del sistema educativo. 8 de cada 100 estudiantes que egresan del sistema educativo, que terminan el bachillerato, solamente 8 reúnen las competencias como para poder desenvolverse de manera eficiente en la sociedad. 92% no adquirieron las capacidades básicas. ¿Qué pasará de esa gente que estuvo 12 años dentro del sistema educativo y no adquirió esas competencias mínimas? Y hay otra cuestión, la formación de los docentes. Si la literatura especializada dice que la calidad de un sistema educativo depende de la calidad de sus docentes, y uno de los gremios más grandes del país, la Unión Nacional de Educadores, Sindicato Nacional, decía a través de su vocero, el secretario general, el doctor Eladio Benítez, que nuevamente se puede cometer el mismo error que el de la reforma educativa de los 90. Los docentes no están siendo preparados suficientemente para poder implementar la denominada transformación educativa. Esperamos que las autoridades realmente puedan tomar conciencia en relación con que los docentes son los actores más importantes como implementadores de la política pública educativa para lograr la tan ansiada calidad de la educación. Agradecemos su preferencia. Que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía.